Hemos venido hablando de un tema, el tema es una novia para el rey, ¿cierto? Y es un tema tremendo porque estaba ahí, digámoslo, encriptado de una cierta forma, escondido, que tocábamos o se tocaba someramente en muchos lugares, pero que ahora el Señor le plació mostrarnos realmente quién es esa novia, ¿cierto? Y qué Él desea de esa novia. Y lo había plasmado en una historia, en el libro de Esther, en el libro de Hadasa, en el libro de Edes, porque el nombre de Hadasa en arameo es Edes, ¿sí? En hebreo es Hedes. Hadasa, que significa, ya sabíamos, mirto. Y hablamos de todo esto, ¿cierto? Mirto. Y que posteriormente a ella entonces le cambian su nombre por Esther. Y supimos el nombre Esther a qué se refiere, ¿cierto? ¿Ya? Y analizamos lo que es el Purim un poco. Y en ese tiempo del Purim, prácticamente, ¿cierto? Que a lo que se refiere el libro de Esther, inicia con la preparación para llegar a esa fiesta del Purim, ¿cierto? Inicia con la formación de una reina, de una novia para el rey, ¿ya? Una novia para el rey. Ese es el tema que estamos tocando, una novia para el rey. Lo vimos desde el libro de Esther, en el capítulo 1, y leímos prácticamente todo ese capítulo, ¿cierto? Y también vimos la destitución de una reina, que era esposa de quién? Del rey, ¿ya? Llamado Asuero, Ahasverosh, ¿cierto? De ese rey. Y ese rey Ahasverosh, que también vimos qué significa el nombre, qué significaba el nombre de Ahasverosh, Asuero. ¿Alguien recuerda? Yo creo que hoy sí vinieron pilas, ¿cierto? ¿Qué significaba ese nombre? ¿Qué significa ese nombre? Si permanezco, ¿qué? Bueno, a lo paisa, callado. Si permanezco en silencio, ¿cierto? Me volveré, ¿qué? Pobre. Eso significa Asuero, Ahasverosh, ¿ya? Si permanezco en silencio, me quedaré pobre. Y veíamos esta parte, lo veíamos desde un punto, ¿ya? Pero yo quiero decirles que esta parte del significado del nombre de Asuero tiene que ver, y vamos a tocar hoy un punto, un poco más esto, ¿ya? De por qué también se representa, más bien significa este nombre de Ahasverosh, Asuero. Si permanezco en silencio me vuelvo pobre, me volveré pobre, ¿ya? Lo vamos a ver también. Y yo quiero que vayamos nuevamente, entonces retrocedamos un poco y vayamos a la palabra del Señor en Esther capítulo 2, ¿cierto? Ya vimos, desarrollamos el capítulo completo 1 de Esther y fuimos más adelante. En esta semana pasada vimos cómo también Mardoqueo, que ya enseguida miramos un poco también de este personaje, cómo este hombre, ¿cierto? Mardoqueo logra confrontar, ¿cierto? Ese sistema de las tinieblas en manos de un hombre perverso. ¿Cómo se llamaba ese hombre perverso? Amán, ¿cierto? Amán, bueno. Y nos dice ahí en ese capítulo 2, escuche bien, esto sucedió en el 461, antes de la era común. Y después que la ira del rey Ahasverosh, ¿qué quiere decir? Si permanezco, ¿qué? En silencio me volveré pobre. Entonces, y después de que la ira del rey
si me quedo en silencio me vuelvo pobre, se había calmado y él ya no mencionaba a Vasti. Él recordó de lo que ella había dicho y cómo él había sido, ¿cierto? Cómo él la había condenado, ¿ya? Él recordó esto. La Biblia no nos narra de muchos tiempos, pero históricamente esto no aconteció de un día para otro. No es que él despidió a Vasti y al otro día mandó buscar nueva reina. Esto tampoco fue en 8 días. Esto tampoco se cumplió en un mes. Esto se cumplió en un lapso de tiempo de aproximados 4 años. Quiere decir que el rey estuvo prácticamente sin esposa. ¿Cuántos años? 4. 4 años. Un rey que podía tener lo que quisiera el otro día y decide 4 años que solito. ¿Ya? Solito. ¿Por qué decidiría quedarse solo? 4 años. Ahora, verso 2. Cuando él recuerda esto, ¿cierto? Lo que había pasado con Vasti, dice el verso 2, entonces los sirvientes del rey dijeron, una búsqueda debe ser hecha por vírgenes, jóvenes, bellas y castas. ¿Cuántas de ustedes cumplen eso? ¿Todas? ¿No? Sí. La rejuvenece el Señor como a las águilas. ¿No? Ya no volvieron a pecar, entonces son vírgenes, están jóvenes y son bellas, puras castas. Yo lo declaro sobre usted, si usted no lo quiere recibir porque está en otros deleites, usted sabrá, pero yo considero que el Señor está llamando a ese tipo de mujeres y los hombres también entramos, si somos parte de la esposa, a ser parte de todo esto, ¿cierto? Nuestra virginidad ya es esa virginidad porque no volvimos a practicar el pecado, ¿cierto? Estamos consagrados a él. Pero ahora, verso 2, entonces los sirvientes del rey dijeron, una búsqueda debe ser hecha. Ahora, ellos de por sí no iban a decirlo. Tuvo que haber habido entonces la conversación del rey con ellos y diciendo, Basti, son 4 años que ya estoy solo. Y algo tuvo que haber hablado, puesto que ellos entonces, ¿qué hicieron? Propusieron una búsqueda, ¿cierto? De estas hermosas mujeres vírgenes, bellas, castas. Y en el verso 3 dice, el rey debe nombrar oficiales en todas las provincias del reino para que reúnan a todas las vírgenes jóvenes y bellas para el harén de la casa en Susan, ¿cierto? Chuchán, dice acá en hebreo. La capital. Ellas deben ser puestas bajo el cuidado de Agai, eunuco del rey, a cargo de las mujeres, y él les debe dar las cosas para su purificación que ellas requieren. Entonces, iban a pasar un proceso de ¿qué? Purificación. O sea, iban a ser traídas para empezar un proceso de purificación. ¿Listo? Entonces la joven muchacha que plazca, verso 4, mejor al rey, la que plazca mejor al rey, debe ser reina en lugar de Vasti. O sea, iba prácticamente a empezar el concurso, ¿cierto? El concurso de belleza. Escuche bien, el concurso de belleza. ¿Ya? Porque ahí no iban a mirar la espiritualidad. Recuerden que Vasti para el rey Ahasveros, si permanezco en silencio me vuelvo. Esa mujer Vasti para él era simplemente un trofeo. ¿Ya? Un trofeo. Trofeo de la belleza. Entonces la joven muchacha que plazca mejor al rey debe ser reina en lugar de Vasti. Esta propuesta le complació al rey, así que él lo hizo así, de esa forma, como se lo sugirieron. ¿Ya?
Ahora, vamos hasta ahí y vamos a mirar algo. En ese momento van a escoger estas mujeres, estas muchachas, ¿cierto? Asuero, consciente, dice, sí, está bien la propuesta, ¿ya? ¿Y qué iba a pasar? A la mujer que querían escoger, que iban a escoger, de nuevo el rey la iba a hacer reina, ¿ya? Iba a reemplazar a Basti, la reina anterior, la más bella de todas las mujeres de toda la región, prácticamente del mundo. Una que llamamos hoy, ¿qué? Una Miss Universo. La tenía el rey. Le falló. Pero ahorita entonces el rey quiere volver a reemplazarla. Ya, se lo sugirieron y él dice, sí, está bien, de acuerdo. Se me ha estropeado el trofeo de la belleza, voy a reemplazarlo, ¿sí? Voy a obtener otro. Si soy el hombre más poderoso casi que en toda la tierra en ese momento, ¿cómo va a ser de que yo no pueda tener lo que quiero, ¿cierto? ¿Ya? Y es ahí entonces donde vemos que en el verso 5 dice que había en Susan, la capital, un hombre que era judío, Yaudí, cuyo nombre era Mardoqueo, ¿ya? Y esto refiere, es un nombre pequeño, pero escuche bien, Mardoqueo, Mardojai, en hebreo, que deriva de la palabra Marduk, ¿ya? Y la palabra Marduk tiene relación, significado con becerro. Becerro, ¿ya? Aunque normalmente la gente, ¿sí? En ese tiempo, la gente se refería a él simplemente como Bel. Listo, Señor, ¿ya? Bel, Señor. A Marduk, ¿ok? Entonces, en este caso, hay algo ahí como que, ¿cierto? No encaja del todo. Significa Marduk, becerro, pero a la vez lo llevan al significado de Señor, ¿cierto? Y Mardoqueo realmente, en términos, digámoslo, de hombre, de siervo del Señor, sí, él es un señor, ¿o no? Entonces, en esa capital estaba él, estaba, sí, Mordejai, Mardoqueo, el hijo de Jair, el hijo de Shimi, el hijo de Kish, de la tribu de Benjamín. Y usted puede, sí, esos nombres, claro que sí, esos nombres. Muchas veces el que lee la Biblia pasa esto por alto, pero tenemos que analizar las cosas. Tenemos que analizar de dónde viene, cuál es su origen, porque cada tribu representa algo. Y está diciendo que viene de la tribu de Benjamín. ¿Quién era Benjamín en las 12 tribus? ¿Era quién? ¿El mayor? Perdón, era el menor. ¿O era el mayor? Póngase de acuerdo. Era el menor, ¿cierto? Entonces Benjamín viene de la tribu de los, ¿cierto? Benjamitas. Wow. Y aquí, cuando miramos históricamente, escuche bien esto, el Señor no se queda con nada. Un rey llamado Saúl fue el primer rey sobre Israel, ¿o no fue así? Este hombre Saúl, que el Señor en cierta instancia era un hombre alto, escúcheme, grande, ¿sí? Era fuerte, y se dice que cuando estaba parado alzaba sus manos y los demás pasaban bajo sus
brazos, era altísimo, ¿ok? Saúl. Entonces lo vieron, sí, y en ese momento, sí, debe ser nuestro rey. Si ustedes ven, la gente acogió a Saúl en el inicio como rey, ¿o no? Queremos rey, queremos rey. Bueno, el Señor les da un rey. ¿De qué tribu desciende Saúl? La tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín. Pero ese rey Saúl iba a desviarse. No iba a obedecer la voluntad de nuestro amado, ¿cierto? Y decide por allá más adelante no hacer conforme el Señor le pidió con un pueblo llamado ¿qué? Los ¿qué? Amalecitas, ¿cierto? Le perdona la vida al rey, perdona la vida al ganado porque lo vio muy gordo, muy bueno para él y muchas cosas. Y entonces no lleva a cabo la ejecución de todo, totalmente del pueblo amalecita. ¿Aló? No lleva a cabo la muerte del pueblo de los amalecitas. ¿Aló? Cosa que también pasó con Sansón. A Sansón le da el Señor la orden de y exterminas a todos los filisteos. Pero no, se pone a enamorarse, se deja seducir de las filisteas incircuncisas, de las filisteas, y el plan del Señor se ve estropeado por el no cumplimiento, ¿sí?, de las órdenes dadas a quien, a Sansón también. Entonces Sansón, en la última instancia, como por tratar de remediar un poquitico, le dice: Señor, devuélveme las fuerzas. Y en ese momento el Señor le regresa sus fuerzas, alcanza a apoyarse sin ojos, porque ya estaba sin ojos en las dos, ¿sí?, columnas principales, y con su fuerza las derriba y alcanzó a matar ¿cuántos filisteos ese día? ¿Cuántos? Ya se le olvidó. ¿Cuántos? ¿3,000? ¿5,000? ¿O 7,000? Se lo dejo. Entonces mata una cantidad de filisteos, ¿cierto? Los mata, pero no acabó con toda la raza filistea. Entonces deja vivo un problema, ¿ya? Asimismo Saúl no alcanza a exterminar a los amalecitas, los tenía en la mano para ser exterminados, borrados. Pero este hombre los deja, ¿sí?, deja con vida a muchos. Y el rey que debía ser exterminado, el primero, se hace amigo de él. Dígale que está a su lado: ten cuidado con las ordenanzas que el Señor te ha dado. Si no las cumples. Ay, ay, ay. Entonces, mire, Saúl deja con vida a los amalecitas, ¿cierto? Y después de ahí derivan una cantidad de hombres amalecitas, vuelve y toma fuerza esa raza maldita, porque eran malditos. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que ellos traían una iniquidad muy fuerte, ¿ya? Los amalecitas. ¿Usted sabe el origen de los amalecitas? ¿Y los cananeos? Los cananeos también. ¿Usted sabe de dónde nace la tribu de los cananeos? Canaán, Ham. ¿Usted sabe quién fue el hijo que pecó contra Noé? ¿Quién? Y si yo le digo otra cosa. Cada que viene dice: no, ¿con qué nos irá a salir? ¿Cam era el mayor o el menor? ¿O el del medio? Y dice la Biblia que fue su hijo menor. Eso no concuerda.
que quien vio la desnudez fue su hijo menor, pero Cam no es el menor. Esto se refiere a un hijo de Cam llamado Canaán. Ese fue el que descubrió, o sea, un nieto de Noé fue el que cometió el pecado, ¿cierto? Comete el pecado. Y de ahí nacen la gran nación de los cananeos, la cual el mismo Noé maldijo. ¿Están entendiendo? Este hombre, Saúl, de la tribu de Benjamín, no cumple propósito, deja con vida a los amalecitas. Más adelante, hombres perversos, ¿cierto?, de esas tribus, se troncan, se atraviesan en el camino de Israel muchas veces. Muchas veces. ¿Listo? De hecho, Amán. ¿De dónde viene Amán? ¿Ah? ¿De dónde? Bueno, ¿de dónde viene Amán? Y viene a ser un tropiezo para Israel. Por la boca del que perdonó Saúl, en este momento está saliendo a exterminemos a todo Israel. Dejó con vida a uno. No deje con vida el que el Señor le dice, acaba con él. Y hablo espiritualmente. ¿Ok? Y en este caso, entonces, es tremendo porque en manos de Saúl puso un legado y ahorita en manos de Mardoqueo le va a dar la oportunidad de su misma tribu, Benjamín, que reponga el daño. ¿O no es así? Y no solo Mardoqueo, Esther, Hadasa, descendiente también de Benjamín. Estamos viendo lo que hace el Señor. Él es perfecto. Por eso gócese, porque a usted lo escogió de entre su tribu, que hizo lo malo ante los ojos del Señor, para que usted en este tiempo sea el que restaure, el que restituya todo el daño que hizo su familia en tiempos pasados, practicando brujería, ocultismo y todas esas cosas. Usted es el que en este tiempo el Señor llamó como la Hadasa o el Mardoqueo para decirle, mira, te voy a dar la oportunidad de que restituyas el daño que hizo, ¿sí?, la generación pasada, las generaciones pasadas. ¿Estamos entendiendo? Entonces, eso es lo que significa Mardoqueo. Ahora, Mardoqueo no es el nombre que él tenía en Israel. No se conoce. Se conoce simplemente el nombre que le entregaron a él, le pusieron a él. Porque todo el que llegaba a Babilonia, le cambiaban el nombre. ¿Listo? Si usted ve, le cambiaron el nombre ¿a quién? A Daniel, le cambiaron el nombre a sus amigos, le cambiaron. Entonces, ¿ya? Y en este momento le están dando un nombre, le dieron el nombre de Marduk, de Mardoqueo, ¿cierto? Mordejai, en un sentido podría ser para que fuese visto y cada que se mencione podría ser algo molesto, el becerro, que a ti te digan el becerro, que a ti te digan Bel. ¿Le recuerda a algo Bel? ¿Cierto? Ahora, verso 6. Él había sido exilado de Jerusalén con los cautivos deportados con Jehoiakim. Ese era el rey, escúchelo bien, Jeconías, ¿ya? Jehoiakim es Jeconías, ¿ya? Y en rey de Judá, a quien es Nabucodonosor, rey de Babel, de Babilonia, que había llevado, ¿ya? Él había criado a Hadasa, es decir, a Esther, la hija de su tío, porque ella no tenía padre ni madre. La muchacha estaba bien formada,
y ella era muy hermosa, era bella. Después de la muerte del padre y la madre de ella, Mordejai, Mardoqueo, la había adoptado como su propia hija. Cuando la orden y el decreto del rey fueron proclamados y muchas muchachas fueron a Susan, la capital, bajo el cuidado de Agai, Esther también fue llevada a la casa del rey y fue puesta bajo el cuidado de Agai, que estaba a cargo de las mujeres. ¿Ya? Fue llevada allí esta muchacha. La muchacha le complació y ganó favor a su vista. Así él no perdió tiempo en darle las cosas para su purificación, su porción y 7 doncellas del palacio del rey para atenderla. Y él la trató y las doncellas bien, ¿sí? Y a las doncellas bien en los aposentos del harén, las trató todas bien. Esther, Hadasa, no divulgó su pueblo a sus lazos familiares, lo habíamos leído, porque Mardoqueo le había instruido de no hacerlo así. Todos los días caminaba frente al patio de la casa del harén para poder saber cómo le iba a Esther. Ahora, este era el tiempo para la Virgen presentarse delante del rey Ahasverosh. ¿Ya? Si me quedo callado en silencio, me vuelvo pobre. Después que ella había pasado por un periodo de purificación de 12 meses completos, prescrito para las mujeres, que constituía de 6 meses de tratamiento con aceite de mirra, como ya lo habíamos analizado, y 6 meses con especias y purificación para mujeres. Para mujeres. Ahora, escuche bien. Todo esto que está aconteciendo es porque una mujer llamada Vasti se rebela, o sea, dice, no quiero hacer lo que el rey me pide. Esto fue un insulto para el rey en plena celebración con todos los príncipes de su reino. ¿Ya? Eso fue un agravio fuertísimo, demasiado. Y esto es lo que le da la caída a Vasti. ¿Ya? Todos los consejeros del rey, ¿cierto? Aprueban lo que ¿cierto? Lo que ellos se pusieron de acuerdo y le dieron al rey, debes hacer esto con Vasti, la reina, porque si no lo haces, entonces todas las demás mujeres de todo el reino van a pasar por encima de sus esposos. Y nuestras propias esposas también van a hacer lo mismo que hizo la tuya con nosotros, ¿cierto? Es tremendo esto, porque eso es lo que Satanás siempre ha querido. Si usted lo mira, siempre Satanás ha querido poner a la mujer por encima, ¿cierto?, de la autoridad, por encima de la autoridad. Y es por eso que las mujeres, prácticamente todas, yo sé que si ustedes examinan sus corazones, en algún momento se han intentado rebelar en contra de sus esposos o de sus padres o algo así, ¿cierto? O de la autoridad. ¿Pero es por qué? Porque cuando estábamos en el mundo, en nosotros operaban las tinieblas, ¿cierto? Y en muchas, ¿cierto? Había un sello muy fuerte, ese sello fuertísimo. ¿De qué? De Jezabel. Aún mujeres convertidas, digámoslo, bueno, convertidas, la convertida total no hace eso. Pero digamos las que entraron al reino, empezaron a tratar de caminar con el Señor, la mayoría, muchas de ellas todavía tienen ciertas ínfulas, digámoslo, ciertos parte de ese sello, ¿sí? Queriendo decirle al varón qué debe hacer y qué no debe hacer. Mis consejerías a nivel de parejas siempre son, mujer, apoya a tu hombre, a tu esposo, porque tú eres ayuda de él. Si tienes unas muy buenas ideas, para eso te puso el Señor, para que le ayudes, se las des a él. Pero en última instancia es el varón que dirá si sí lo hace o no. ¿Aló? Escúcheme. Siempre escuchemos nuestras esposas.
Y esposas, siempre, siempre denle el consejo a su marido, pero quien tomará la decisión de hacer o no hacer es él. A quien se le pedirá cuentas es al varón. ¿A quién se le pidió cuentas en el Edén? ¿A Eva o a Adán? El Señor llegó hablando con Adán. Él no preguntó, Eva, ¿dónde estás? Que tú, él sabe, todo lo sabe. ¿Por qué no llamó a Eva? Dígame, ¿por qué él no llamó, Eva, ven que tú caíste y le diste de comer a... No. Él llega, es Adán. Varón, a usted le pedirán cuentas, a mí me pedirán cuentas, ¿ok? Entonces, debemos nosotros los varones de tener cuidado, amar a nuestras esposas, amarlas, pero saber que la decisión está en nuestras manos, no en ellas. Y ustedes, mujeres, deben entender, no se deben cargar si su esposo hizo o no hizo su voluntad, lo que usted le dijo. Usted simplemente cuando da el consejo descargó ya en él, y si él se equivocó, usted se lava sus manos porque era como usted le había dicho. ¿Por qué se equivocó? Porque si era conforme usted le dijo, él no tenía un buen discernimiento, una buena conexión con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le dijera, sí, es como tu esposa te dijo. Y vemos la caída de miles, de muchos hombres históricamente, ¿no? Váyase a la Biblia, ¿cuántos hombres cayeron? Por consejos. Abraham, por un error. Sara ve y dice, no, estamos muy viejos, ya no hay promesa, eso es más bien que cojas a Agar, ¿sí? La sierva mía, ten relación con ella, que nos dé el hijo y que lo tenga encima de mis piernas para que yo sea la mamá. Esa era la solución de Sara. ¿Qué hizo Adán? Ah, bueno, mi amor, ¿cierto? Como tú digas. ¿Qué costó eso? Que hoy hayan amalecitas, que hoy hayan una cantidad de pueblos haciendo daño. Es más, ¿usted quiere saber dónde están los amalecitas hoy? Son los filisteos. Pero cuando le digo los filisteos, los amalecitas de hoy son los palestinos. Porque ellos siempre querrán llevar a la muerte y al exterminio el pueblo de Israel. Y entonces, ¿en qué quedó el consejo de Sara? ¿Cuántas guerras han habido por causa de los ismaelitas? ¿Aló? Por un consejo, la historia cambió. Por eso digo, o sea, yo escucho, y mi esposa lo sabe, puede tener la revelación de 5,000 ángeles juntos, pero todo lo llevo al Señor y le digo, ¿es o no es? ¿Sí? Porque no quiero cometer los errores que en la Biblia están de todos esos hombres. Yo sé que tengo la única oportunidad de mi vida de hacer lo que tengo que hacer. Y la amo mucho. Y hay veces me ha dicho esto, lo llevo al Señor y decido sí o no. Soy yo el que tengo la última palabra. Y eso no se llama machismo, se llama responsabilidad ante el Rey, ante mi soberano. ¿Ok? Esto lo doy como consejo porque esto va a librarles a muchos de caer en una cantidad de errores como los que vemos bíblicamente. ¿Listo? Así de sencillo. Entonces, miren. La toman a ella para el proceso de purificación de 12 meses, ¿cierto? 6 meses con mirra y 6 meses con especias. Y aquí vemos lo siguiente. Hadasa, la que conocemos como Esther, que su nombre representa a la diosa babilónica de la fertilidad, sabíamos esto, ya lo habíamos dicho.
es la misma madre, ese nombre, y Esther, es la misma Semiramis, es la misma madre de Tamuz. Y no estoy diciendo que Adasa, no, sino el nombre que le pusieron es el mismo de Semiramis, la que se convierte ¿en qué? En diosa. Entonces, nada más y nada menos le están poniendo a esta hermosa mujer judía el nombre de Ishtar, Esther, Eastar, ¿cierto? ¿Por qué la están marcando así? Vamos a ver por qué la están marcando así. Aunque, entre comillas, no querían, ¿cierto?, hacerla sentir mal y decirle eres un demonio, ¿sí? Lo estaban haciendo. Y entonces le ponen el nombre de Ishtar, madre de Tamuz. Y sabemos que en la historia, ¿cierto?, ella fue concebida por el dios, ¿qué? El dios Sol, Nimrod. Recuerden que Nimrod, el constructor de la Torre de Babel, él muere. Y cuando él muere, entonces ella se inventa la historia, ¿ya? Y dice que él ascendió y ahora es el sol, el que todos ven, el dios sol. Pero como ella estaba en ese momento, ¿cierto? Estaba viéndose como en un apuro diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago sin marido, sin esposo, sin nada? Voy a perder este reino, voy a perder este imperio, ¿qué tengo que hacer? Sencillo. Entonces, ella simplemente se hace la que queda embarazada por el dios Sol, ¿ya? Por el dios Sol. Pero antes de pasar allá, yo quiero decirle a usted, el Sol ha sido reconocido en muchas culturas, ¿cierto?, como Dios. Y es lo tremendo porque la mayoría de esos dioses paganos, ¿ya?, por decir como Zeus, Júpiter, el dios Ra, Tamuz, Mitra, y todos esos dioses paganos, ¿sabe cuál fue la fecha de nacimiento? Todos nacieron el 25 de diciembre. ¿Cuántos quieren ir a comer torta del 25 de diciembre de las primeras comuniones? ¿Qué? Ahí encierra el saborcito de Zeus, ¿cierto? Júpiter, Ra, Tamuz, Mitra y todos los que quieran. Porque todos nacen el 25 de diciembre. Es tremendo esto. ¿Ah? Y es porque todo se remonta a la adoración babilónica del dios Sol. Escúcheme, ahí es el nacimiento de las religiones. ¿Ya? En Babilonia. Entonces, Semiramis prácticamente queda embarazada del dios Sol. Ella dice que los rayos del sol la fecundaron. Mire la gran mentira. Es que ella se expone al sol y que su esposo, Nimrod, que ahora es el dios Sol, la fecunda. Entonces que el hijo que lleva en su vientre, ¿sí?, es nada más, nada menos que el mismo Nimrod, dios Sol encarnado. Ya se encarna. ¿Aló? Y cuando nace, entonces nace y le pone ¿qué? El nombre de Tamuz. Entonces era el mismo Nimrod, pero ya en forma de hijo. Dios. Tamuz en la tierra, ¿cierto? El dios Tamuz. ¿Están entendiendo? Y así entonces empieza a crecer el niñito Tamuz, el diablito este. ¿Ya? Y Semiramis finalmente muere. Mire, vamos a ver de dónde salen todas estas cosas ficticias y diabólicas. Entonces ella muere, asciende a los cielos, ¿sí? Y los dioses la envían de vuelta a la tierra en un huevo gigante que va a caer al río Éufrates. Así fue prácticamente, ¿sí? La precipitan al río Éufrates
y esto ocurre el primer domingo después del equinoccio de primavera. ¿Ya? El huevo se abre y sale Semiramis reencarnada como Esther. ¿Ya? Istar, Astarot, la diosa, nada más y nada menos, la diosa del sexo, con pechos desnudos. ¿Sí? Ustedes han visto la figura de Semiramis, que convierte, entonces, se convierte ella en un pájaro. ¿Ya? Convierte un pájaro, sí, en conejo. ¿Listo? Esa es esa historia, esa mitología. ¿Ya? Entonces, convierte a ese pájaro en un conejo que pone huevos. ¿Ustedes conocían esa historia? Esto más que todo es en Estados Unidos y en los países europeos que celebran todo esto. ¿Ya? Ahorita en la Pascua usted va a Dollar City y usted ve eso lleno allá de huevos. Lleno de huevos, ¿cierto? Entonces, esta reencarnación de ella, ¿listo? Viene en esta forma, viene a ser la diosa, Astarot, Istar, diosa del sexo, ¿ya? Y de ahí entonces vemos que viene la famosa revista Playboy. La famosa revista Playboy que conocen ustedes, que tiene orejas de conejo, la carita de conejo, es porque viene de ahí. Y es una forma de adoración a la diosa, Semiramis, de Astarot, la diosa del sexo. Y no me pregunten qué trae la famosa revista Playboy. ¿Listo? ¿Y qué es esa? La que está plasmada en Playboy. La diosa del sexo. Es prácticamente la diosa disque de la fertilidad. ¿Ya? Es la diosa del sexo. ¿Cuál es el símbolo que usa? Entonces vemos que es un conejo. La revista usa, ¿sí?, el símbolo de un conejo, pero es un conejo, sí, sabemos que en su tradición, no el de la revista, que pone huevos. ¿Dónde pondrá esos huevos? ¿Aló? Todo esto se devuelve directamente a la raíz babilónica, Babilonia. ¿Ya? Todo esto, mire que vuelve y encaja, hoy en estos tiempos vuelve y encaja con la raíz. ¿Listo? Vuelve directamente a Babilonia. ¿Aló? Y esta diosa del sexo, ¿cierto? Y estos huevos, ¿dónde serán puestos estos huevos? Cuídese de los espíritus incubos y sucubos, hombres y mujeres. Duerman en la presencia del Señor. Y si están teniendo sueños eróticos, apasionados y sexuales, esa en gran parte, en su mayoría, casi todos, vienen por demonios que entran en tu pensamiento, alteran, ¿sí? Y hacen en ti, en la noche, prácticamente, que pase lo que tiene que pasar, se los digo así, ¿ya? Y esto no es bueno, porque prácticamente ahí es donde se está desarrollando una demoniera dentro de ti. ¿Listo? Entonces, acá vemos que no podía haber un nombre mejor para esta joven judía, para Hadasa, ya que iba a ser presentada ante la corte del rey. ¿Sí? Entonces no podía haber un nombre mejor que el nombre que es venerado en toda Babilonia por todos los paganos adoradores del dios Sol. Esther, Istar, Astarot, ¿cierto? Y que ya hay una fiesta preparada para Esther. Ya hay una fiesta preparada para Esther. ¿Aló? Hay una fiesta preparada para Esther.
Y si usted lo ve en el verso 11, ¿cierto? En el verso 12, ahora era el tiempo para la Virgen presentarse delante del rey Ahasveros, después de que ella había pasado un periodo de purificación de 12 meses completos prescrito para las mujeres, ¿cierto? Estaban preparando entonces la fiesta para esa hermosa mujer. ¿Aló? Entonces, cuando la muchacha iba a ver al rey, lo que ella quisiera le era dado a ella según iba de la casa del harén al palacio del rey. Verso 14, ella solía ir en el anochecer y al día siguiente ella regresaba a otra parte de ella regresaba a otra parte de la casa del harén y estaba bajo el cuidado de este eunuco del rey a cargo de las concubinas. Ella no iba al rey otra vez a menos que él estuviera específicamente complacido con ella y la mandaba llamar por su nombre. Quiero decir que Esther tenía una sola oportunidad, como todas, de entrar. Ya, tenía una sola oportunidad de entrar. Y posiblemente, si no la volvían a llamar, ¿sabe usted qué pasaba? Es tremendo. Ya tenía que pasar en el palacio del rey el resto de su vida como una concubina, como una mujer, sin poderse casar, sin poder tener novio, sin poder tener una vida como cualquier otra mujer de toda la nación. No, tenía que estar allí dentro del palacio, aunque el rey, hasta que muriera ella, no la volviera a llamar. ¿Qué clase de vida era esa? Estaba expuesta a que si no iba a ser, ya, la que el rey escogía como esposa, le tocaba padecer esto. ¿Cuántas iban a ser presentadas? Y mandaron a escoger, ¿cierto? Entre todas esas naciones, las más hermosas, las candidatas, ¿sí? Más hermosas. Y Hadasa sabía que entraba en ese concurso y que podía, ¿sí? El resto de su vida quedar prácticamente, ¿qué? Defraudada, abandonada. Ahora, escuche, eran muchachas que cuando fueron mandadas traer de sus provincias, eran muchachas, muchas de ellas tenían sus novios, sus amigos, con los que tenían planes quizás para casarse. Pero hasta ahí les llegó, porque fueron escogidas. Entonces rompía el corazón de ella, el corazón del muchacho, del novio, porque los iban a separar, porque el rey había mandado por, ¿cierto? Por esas mujeres. ¿Cuántos corazones quedarían rotos? ¿O no? Pero no solo eso. Cuando nosotros vemos, escuche bien esta parte, el proceso por el que Hadasa pasa de ese año para ser presentada al rey es un proceso extremo, ¿ya? Es un proceso extremo, duro. Los 6 meses con Mirra son duros, son difíciles. ¿Sabe por qué? Y mucha gente pensaba, ay, es que la untan de aceite todos los días. Y ya. No. El proceso que iba a tener 6 meses es el siguiente. Son muchachas que están trayendo de las provincias. Son campesinas prácticamente. Son campesinas. Entonces, como campesina, en este momento y en ese tiempo, y quizás no mucho dinero, eran muchachas quizás en su mayoría descalzas, a pie limpio. Muchachas que en su mayor tiempo del día se la pasaban, ¿qué? Ordeñando. Era el trabajo que más se le daba a las mujeres, el ordeño, ¿cierto? Y entonces podíamos ver a estas mujeres untadas ¿de qué? Del estiércol de las vacas o de las ovejas o del animal,
Pero también no habían champú, no habían tratamientos de bálsamo y cosas así como hoy para las mujeres del el cabello y todo esto. Y como estaban en el campo, entonces ¿qué? ¿Olor a qué? Olor a muchas cosas, a leña, a las mismas ovejas, a las vacas. Quizás no sabemos si tenían sus animalitos en el cabello, si estaban sus cabellos, cierto, en nudos. Wow. Entonces, ¿para qué era la mirra, el aceite? Escuche bien. Esto no es que Esther se la ganó, no. Eran 6 meses donde con el aceite de mirra tenían que estar prácticamente casi a diario, ¿ya? Sus pies llenos de callos, con un tipo de piedra pómez, ¿ya? Dándole y dándole y dándole en los pies, en los dedos, quitando toda la callosidad. Al punto de que muchas veces quedaban a ¿qué? Carne, tumbando la callosidad. Tenían que quitar toda la callosidad de sus pies. Y si en sus manos también, de las manos. ¿Listo? Y si en sus codos o sus rodillas. Tenían que quitar toda callosidad con el aceite de mirra. Y si sus uñas estaban también tarjadas, cuarteadas, sus uñas estaban negras, estaban también. ¿Y qué pasa? Ojo, aunque la mirra es una de las especies más costosas y de las más hermosas y que habla la palabra, la Biblia, el aceite de mirra tiene, escúcheme, un potencial que puede también, ¿sí? Generar intoxicación. ¿Aló? Intoxicación. Y el aceite de mirra se usaba también como antibiótico, se usaba como analgésico, se usaba en muchas áreas, ¿ya? Se usaba en muchas áreas para medicina. Y también se usaba, ¿sabe para qué? Efecto de anestesia. Cuando Yeshua le dan a beber el vinagre, cuando Yeshua le dan a beber el vinagre, está entremezclado con mirra, aceite de mirra. ¿Por qué? Porque querían que él tomara y no sintiera, pues ya en ese momento, menguarle más bien el dolor. Querían darle analgésico. Y entonces cuando le dan a beber, ¿ya? Esto lleva mirra, que es amargo. Es amargo. Entonces cuando él intenta como, él le sabe, fuertísimo. ¿Ya? Usted sabe qué es, mezcle, vaya. Vinagre y aceite de mirra. Y trate de probarlo, de tomar. La mirra. Lo amargo. Estaba bebiendo él. ¿Ya? Ahora, tenían que acabar con todo esto en ellas, esa callosidad de pies, de manos, y todo lo demás, hidratación de su cabello, todo 6 meses. En 6 meses, casi diario, tenían que dejar su piel, ¿sí? Tersa, como la de un bebé. ¿Cuántas de ustedes soportarían eso? Y si los hombres fueran en este momento a Daza, ¿cuántos soportaríamos? ¿Aló? Ahora es tremendo porque se estaba llegando el momento. Ya ella había pasado por el momento doloroso. Ya le habían quitado los callos. Ya le habían, ¿sí? Organizado su cabello. Ya estaba hermosa. Ya había pasado un año. Y entonces estaba aquí ya prácticamente para ser presentada delante del rey. Pero ¿qué es lo hermoso de todo esto? Es que usted se ponga en la historia y usted sepa que usted es Hadasa en este momento. Usted y yo somos Hadasa en este momento. A usted y a mí nos están quitando la callosidad.
¿Con qué? Con mirra. ¿Quién es la mirra? El Señor. Él es la redención. Él es el aceite nuestro. ¿No? Es el mismo Señor. ¿Qué significa redención? Él representa esa mirra. Y nosotros, como la novia que Él mismo está mandando a que se le presente, nos está procesando antes de que nos vea feas. Nos está mandando a que nos preparen y nos quiten todo lo que no agrada. ¿Ya? ¿Qué representa la callosidad? ¿Qué representa? La callosidad representa prácticamente, ¿cierto? Ese diario vivir que nos maltrataba, esas heridas del pasado que producían amargura, que producían dolor, que producían una cantidad de cosas, ya no deben estar aquí. Esos callos que habían en el corazón, porque muchos tenían callo en el corazón ya, ¿de qué? Del desprecio, del rechazo, del desamor, del dolor. Y Él quiere que todo eso salga de nosotros. Porque Él viene por nosotros. O sea, cuando Él ha mandado, ¿cierto?, a que nos preparen para ser presentados delante de Él, Él quiere llevarse la impresión que Asuero se llevó con Hadasa. Porque mire lo que dice. Verso 15. Y cuando llegó el turno para Esther, Hadasa, la hija, ¿cierto?, de Abihail, para presentarse delante del rey, cuyo sobrino Mardoqueo, Mordejai, la había adoptado como su propia hija. Ella no pidió nada excepto lo que Agai, el eunuco del rey a cargo de las mujeres, le aconsejó. Aún Esther era admirada por todos los que la vieron. Wow. ¿Cómo quedaría de preparada Esther? Ella fue traída al rey Ahasverosh, ¿ya? Asuero, en su palacio real, en el 12º mes, el cual es ¿qué? Adar. Adar. ¿Estamos en qué mes? Estamos en el mes de Adar. No hemos terminado, ¿cierto? Durante el 7º año de su reinado, y hay dos cosas. Entonces la manda a llamar en el 12º mes, mes 12. Significa gobierno, el número 12. Y justo estaba en el mes de Adar, el último, antes de empezar, ¿qué? Nisan, donde se celebra la Pascua. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que el Señor, antes de la Pascua, incluye otra celebración para este tiempo, y es el Purim. ¿Qué es el Purim? ¿Fiesta? ¿De qué? ¿De qué? ¿Una fiesta por qué? Purim, ¿qué significa? Suertes. Se echaron suertes, ¿cierto? Pero la suerte no viene del mundo, la suerte, nuestra suerte, si hablamos así, viene del Señor. Entonces fue un momento donde el Señor quiso mostrarle a su pueblo que no estaban solos, que Él todavía estaba con ellos, a pesar de que estaban en el exilio. Aunque estemos donde quiera que estemos, el Señor está con nosotros. ¿Ok? Y Esther, entonces, en este momento, escúchelo bien, verso 17, el rey amó a Esther y ella encontró favor más que ninguna de las otras vírgenes. Así que él puso la corona real en la cabeza de ella. No puede haber otra. Para el Rey de Reyes y Señor de Señores, no puede haber otra, sino el pueblo que Él ya mandó a llamar y está preparando. Nosotros estamos siendo preparados. Escúcheme, y nos va a poner una corona como esposa. Escuche, esto no está en la Biblia,
¿Cuántas coronas hay escritas en la Biblia? Corona de la vida, 5 coronas. Corona de justicia. ¿Corona de qué? De gozo. ¿Qué más? Sí, ya, justicia. De gloria. ¿Aló? Pero no está incluida la corona de la realeza que nos va a poner. Esa corona, escúcheme, estas 5 coronas son para los que aprueben la justicia, el gozo y muchas cosas. Pero la corona para la esposa, como la reina después de él, la que gobierna con él, es para su esposa. ¿Aló? Y todos vamos a aportar esa corona, los que pasemos a ser parte de la esposa. Yo no sé si usted no ve un aliciente, no, yo no sé si usted no ve, sí, semejante, ¿qué le digo yo? Regalo, ¿cómo quiere decirle? Motivación para querer seguir en los caminos del Señor. Haciendo su voluntad. No tu voluntad, su voluntad. Porque Él quiere quitar todo lo que huele mal. ¿Por qué las especias? ¿Ya? Él quería que hubiese una fragancia, ¿sí? Acorde a lo que a Él le gustaba oler. Entonces, cuando nosotros guardamos algo dentro de nosotros que no es agradable a Él, es una especia que lo va a llevar ¿a qué? A repudiarnos. A solo esa noche que estuvimos y nunca más nos va a volver a querer tener con Él, porque olimos a algo diferente a lo que Él deseaba. Y hoy el Señor nos está diciendo, yo quiero que huelas lo que yo deseo que huelas, no a lo que tú quieres oler. Porque quizás para ti te huele muy bien lo que tú estás haciendo, diciendo, pensando, pero para mí es hediondez. Suena fuerte, pero es la realidad. Y el rey entonces la manda a llamar, la toma como, sí, para él, entre todas las vírgenes, y le pone la corona. Y escucha el verso 18. Y el rey dio un gran banquete en honor de Hadasa, de Esther. Dio un gran banquete en honor de Esther. ¿Qué nos está esperando en el reino de los cielos? Un gran banquete, ¿cierto? La cena. La cena. La cena. Y escuche bien lo que hizo para Esther. Lo que hizo para Esther. El rey dio un gran banquete en honor de Esther para todos sus amigos y grandes hombres por 7 días. Y en esos 7 días iba a tener la misma oportunidad que tuvo Vasti. O sea que ya estaba el rey Asuero, Ahasveros, estaba entonces ya iniciando la nueva fiesta. Y en este momento digo, lo que no me pasó con Vasti, ahora sí me va a pasar. Ella me va a elogiar, me va a reconocer como el rey, va a venir con la corona que yo le puse, se va a presentar como mi esposa, como la que me honra, como la que yo deseo todos los días en mi presencia. Esa es usted y yo, a la que el Señor está convocando. Esa es a la que el Señor, escúcheme, esa fiesta que hay en el cielo, esa fiesta que hay en el cielo, esa fiesta que hay en el cielo, la gloria es para Él, no es tanto por Él, porque es que a Él lo conocen allá. La fiesta que va a haber en el cielo, esos 7 días que está diciendo el rey para homenajear a Esther, es para Esther el banquete. Va a compartir, porque Él desea su gloria por un momento. Y no la comparte aquí con los hombres en la tierra, porque dice, Él no comparte su gloria con nadie.
Pero cuando pasemos a ser la esposa, lo que es del esposo es de la esposa y lo que es de la esposa es del esposo. ¿Aló? Y le dijo a Esther, pide lo que quieras, pídelo. Y aún hasta la mitad del reino yo te doy. O sea, 50-50. ¿Qué autoridad vamos a tener? Yo quiero que pienses eso. ¿Qué autoridad vamos a tener eternamente? ¿Qué se viene para nosotros? Y yo quiero que empiece desde hoy a verse con la corona que el Señor tiene para usted. Y esa corona, como esposa del rey, como reina, esa corona, escúcheme, encierra una cantidad de cosas. Y es la honra, y es el honor, y es la gloria, y es el poderío, y es el dominio que Él quiere compartir con nosotros. Por eso Él nos ha llamado a que seamos su gran esposa. Y dice, entonces Él estaba haciendo este gran banquete en honor de Esther para todos sus amigos y grandes hombres por 7 días. Y él celebró por todo lo alto el matrimonio con Esther e hizo una dispensación, ¿sí? O sea, un descanso, dijo, descanse todo el mundo para todos los que estaban bajo su dominio. Les dio 7 días de descanso a todos porque iba a ser una gran fiesta. O sea, ¿qué hizo en Shabbat? Entren en mi Shabbat, el Shabbat que yo estoy decretando. ¿Por qué? Porque nunca más se volverá a ver un matrimonio como el que estoy teniendo con Adasa, con Esther, con mi esposa, la iglesia, con mi esposa, con los escogidos, con los que ya en poco tiempo el Señor envía a sus ángeles para ir, llevarnos juntamente con Él en las nubes. Estamos a punto. Déjate preparar. Déjate quitar la callosidad. Déjanos quitar la inmundicia, póngase de pie. Déjanos quitar todo. Déjanos quitar. Yo les voy a mostrar rápidamente algo así rápidamente. Para terminar. Ponme. Mira, hay 2 imágenes que les quiero mostrar. ¿Qué diferencia existe entre solsticio y equinoccio? ¿Y por qué era tan importante esto? Antes de que se vaya, yo quiero que usted entienda qué es eso, de que se habla del solsticio, invierno, ¿cierto? Y el equinoccio y estas cosas, ¿ya? Ahora, el equinoccio se produce al entrar la primavera y el otoño, mientras que el solsticio tiene lugar con la llegada del verano y el invierno. Básicamente son fenómenos astronómicos que determinan la duración de los días y las noches y la luz solar que recibe cada hemisferio de la Tierra. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre en el solsticio? La palabra procede del latín, ¿sí? Solstitium, que significa sol quieto, ¿ya? Y sucede cuando el sol se encuentra más cerca o más lejos de uno de los hemisferios terrestres. De esta manera aumenta la duración del día en una parte determinada del planeta, mientras que disminuye la duración en otra, ¿ya? Y mientras que el solsticio de verano representa el día más largo del año, en términos de luz solar, el equinoccio, por otro lado, es el momento en que el día y la noche tienen aproximadamente la misma duración, concretamente cada uno con unas 12 horas, ¿ya? Eso es la diferencia entre estos. Ahora, ahí lo podemos ver, ¿listo? Equinoccio de otoño y a este lado equinoccio de primavera. Y arriba, ¿qué? Solsticio de verano y abajo el solsticio de invierno. Cuando la Tierra, ¿sí? Porque la Tierra no da digamos, su recorrido alrededor del Sol, lo da así como lo miramos, digámoslo, horizontal, no, así, ¿cierto?
Es en esta forma. Entonces, cuando la Tierra, digámoslo, está en la parte superior del Sol, ¿qué hay ahí? El solsticio de verano para los países del sur. Están en verano. Listo, Argentina, que conocemos acá, y los del sur. Están en un solsticio de verano. Listo. Cuando la Tierra prácticamente ha caído a este punto, ¿ya? Se le llama solsticio de invierno. ¿A quiénes? A los que están también en el sur. Pero lo contrario está pasando con los del norte, ¿ya? Cuando Argentina está en un solsticio de verano, Estados Unidos, que está arriba, está en invierno. Y cuando Estados Unidos está en verano, Argentina está en el solsticio de invierno. Listo. ¿Estamos entendiendo? Y los equinoccios es cuando la Tierra, escúcheme, no está ni allá ni acá, sino que viene en la mitad, ¿ya? Ahí los días son totalmente iguales, de 12 horas el día, 12 horas la noche. Cuando la Tierra está en el equinoccio, por decir de verano arriba, para esas regiones, el día es ¿qué? ¿Más corto o más largo? ¿Ya? Y cuando está en el equinoccio de invierno, los días ¿cómo son? Los que hemos estado, los que alcancen a estar en esos países nórdicos o muy abajo en el sur, lo van a poder entender más claramente, ¿sí? ¿Ya? Que hay momentos donde el día se hace más largo, el sol se oculta, ¿sí? En el norte, por decir, en los países nórdicos en verano se oculta, a veces hay lugares a las 9, 10 de la noche. El día fue muy largo, listo. Ahora, ¿y qué estamos viendo aquí? Estamos viendo, ¿qué? ¿Saben entonces de dónde sale la vayan en paz? Sale de aquí. El Papa lo sabe, toda esa gente lo sabe. Entonces, ¿qué le están echando? En el nombre del que hay en la mitad, del Dios Sol, ¿cierto? Para que nunca más vuelvan a signar ni a recibir esas señales, ¿ok? Están signando prácticamente con todo esto. Quise que no se fueran sin esto que tocamos ahorita de los equinoccios y solsticios, que lo entiendan un poco, ustedes se irán a indagar si desean un poco más, ¿ok? A Él sea la gloria por todo lo que nos enseña. Yo sé que ustedes son entendidos y van, investiguen más, ¿ok? Padre, tuya es la gloria, gracias por lo que nos permite, Señor. Gracias por todo esto que nos muestras con tanto amor. Y Señor, todo este material, todo esto también va a dar a aquellas personas a la distancia que tienen hambre, que tienen sed de conocer. Señor, nos estás preparando. Nos estás preparando como tu esposa, y tu esposa tiene que tener mucho conocimiento, mucha sabiduría, mucha unción dada por tu aceite, por tu bálsamo, mucha fragancia que viene de ti, de tu especie aromática. Tú eres el mejor aroma. Hoy, Señor, nos hemos reunido en este lugar para eso, para ponerte enfrente nuestra vida, que nos sigas preparando, que nos quites lo que a ti no te agrada. Lo que nos hace hermosos es lo que queremos, Señor, que suceda en nosotros para ti. Que quites de nosotros todo lo que te desagrada. Señor, gracias por la vida de mis hermanos, cada uno de los que hay aquí presentes. Porque cada uno de ustedes es muy amado en el reino. Cada uno de nosotros representamos parte del cuerpo de su esposa. Por eso valórate. Por eso trátate bien. Por eso cuídate. Por eso santifícate cada día más. Por eso déjate llenar de lo que Él desea llenarte. Y no te quites la corona. No te quites la corona. Porque esa corona es la que el Señor te ha puesto.